We're restoring fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law, and you're the people that are doing it. Donald Trump acaba de firmar 3 nuevos perdones presidenciales y, lejos de tratarse de decisiones de justicia o de revisiones de casos dudosos, estos indultos se sienten como pagos pendientes, como favores personales que están disfrazados de actos legales, como una forma más de proteger a quienes están dentro del círculo y de castigar a aquellos que se encuentran afuera. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Esta vez los beneficiados fueron un sheriff corrupto de Virginia que utilizó su cargo para enriquecerse, un empresario evasor de impuestos que le robó millones al sistema, y una pareja de reality show condenada por años de fraude financiero descarado. Todos ellos con algo en común, vínculos directos o indirectos con Donald Trump, ya sea a través de apoyo político, de contribuciones económicas o propaganda conveniente. Pero esto no es solamente un caso aislado ni un abuso puntual. Esto es parte de toda una cadena perfectamente estructurada de impunidad que comenzó desde el primer minuto de su regreso al poder, cuando decidió firmar el perdón masivo de más de 1,500 personas que habían participado en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. First, we have a list of pardons and commutations relating to events that occurred on January 6, 2021. Okay, and how many people is this? I think this order will apply to approximately 1,500 people, sir. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Criminales que atacaron a la policía, rompieron ventanas, amenazaron a congresistas, pisotearon la Constitución y que aún así fueron recibidos por Trump no como lo que eran, insurrectos y violentos, sino como patriotas erróneamente castigados. Ese indulto colectivo fue su mensaje inaugural, que todo aquel que lo defienda, aunque sea con violencia, va a recibir protección, que la lealtad vale más que la ley, que el crimen se premia si es útil para su narrativa y que, bajo su gobierno, la justicia no se mide por lo que hiciste, sino por quién sirves. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Criminales que atacaron a la policía, rompieron ventanas, amenazaron a congresistas, pisotearon la Constitución y que aún así fueron recibidos por Trump no como lo que eran, insurrectos y violentos, sino como patriotas erróneamente castigados. Ese indulto colectivo fue su mensaje inaugural, que todo aquel que lo defienda, aunque sea con violencia, va a recibir protección, que la lealtad vale más que la ley, que el crimen se premia si es útil para su narrativa y que bajo su gobierno la justicia no se mide por lo que hiciste, sino por a quién sirves. Unfortunately, in recent years, a corrupt group of hacks and radicals within the ranks of the American government obliterated the trust and goodwill built up over generations. They spied on my campaign, launched one hoax and disinformation operation after another, broke the law on a colossal scale, persecuted my family, staff, and supporters, raided my home, Mar-a-Lago, and did everything within their power to prevent me from becoming the president of the United States. Ahora repite la fórmula con más descaro, perdonando delitos financieros, corrupciones locales y fraudes comprobados, mientras él mismo está enfrentando acusaciones por lavado de dinero, por conflictos de intereses, por manipulación de criptomonedas y por el uso indebido de recursos extranjeros, como el jet privado de Qatar, sí, ese que Qatar le entregó a su administración a espaldas del Congreso. President, what do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you? Why not leave it behind? You're ABC fake news, right? Why not Only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. They're giving us a free jet. I could say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is. Or I could say, thank you very much. Y todo esto ocurre mientras miles de personas comunes siguen tras las rejas por crímenes menores, mientras cientos de inmigrantes son deportados sin piedad, mientras el sistema judicial castiga con dureza a los que no tienen conexiones ni privilegios, mientras el perdón presidencial, que debería de ser un acto solemne y excepcional, se ha convertido en un arma de impunidad personalizada, diseñada para blindar a los suyos y para burlarse del resto del país. We have the outside enemy, so you can say China, you can say Russia, you can say Kim Jong-un, you can say, but that's not, it's going to be fun. If you have a smart president, no problem. It's the enemy from within, all the scum that we have to deal with that hate our country. That's a bigger enemy than China and Russia.
En este episodio vamos a ver con claridad cómo este patrón no solamente demuestra una moral podrida, sino un modelo de poder corrosivo que no respeta límites legales, que desprecia las instituciones y que avanza con la arrogancia de quien sabe que no va a tener consecuencias. Porque cuando un presidente empieza a firmar perdones como quien reparte fichas de un casino en una mesa llena de tramposos, lo que está en juego no es solamente su imagen ni su legado, sino el principio mismo de justicia sobre el que se supone que se construye una república democrática. Mr. President, Yes. How are I just you? want to say thank you for bringing my parents back. Yeah, well, they were given a pretty harsh treatment based on what I'm hearing. Yo soy Poncho de Anda y les doy la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son, sin disfraces y sin miedo. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que se sumen a esta comunidad que incomoda al poder, que no se calla y que no está dispuesta a normalizar la impunidad, porque mientras Donald Trump premia a los corruptos con indultos hechos a la medida y mientras el poder se convierte en un escudo para los culpables, nosotros aquí seguimos firmes, poniendo el dedo en la llaga, diciendo lo que otros no se atreven y encendiendo el micrófono donde ellos quieren silencio. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? Los perdones presidenciales de esta semana no son un accidente, no son un exabrupto ni una provocación aislada. Son la confirmación de un patrón frío, calculado y repetido que comenzó el primer día del segundo mandato de Donald Trump. Both my parents are coming home tonight or tomorrow. I still don't believe it's real. What we will not do is we will not break. Ever be grateful for President Trump, his administration, and everyone along the way, all of my lawyers, the people who put in countless hours and effort and love for my family to make sure that my parents got home. Este hombre decidió utilizar el poder del indulto no para reconciliar al país, no para enviar una señal de unidad, sino para proteger a más de 1,500 criminales que habían participado en el ataque violento al Capitolio el 6 de enero del 2021. It's the enemy from within, all the scum that we have to deal with that hate our country. That's a bigger enemy than China and Russia. Un grupo que irrumpió en el Congreso con violencia, que golpeó a policías, que sembró el terror, que intentó frenar la certificación del voto popular a través del caos, la intimidación y la muerte, y que en lugar de recibir la condena ejemplar que merecían, fueron recompensados con un perdón presidencial que no solamente les borró sus delitos, sino que les otorgó legitimidad desde el cargo más alto que hay en este país. We're going to get a riot warning. We're going to try to get compliance, but this is now effectively a riot. 49 hours declaring it a riot. Ese fue el verdadero mensaje del arranque del nuevo gobierno de Donald Trump. Si estás dispuesto a romper la ley por mí, si participas en mi narrativa, si estás dispuesto a llevar la violencia al extremo en mi nombre, no solamente te voy a proteger, te voy a premiar. Y esta semana volvió a quedar muy claro. El sheriff corrupto de Virginia que utilizó su cargo para enriquecerse y silenciar denuncias, el evasor fiscal que robó millones al Estado mientras financiaba causas conservadoras, la pareja de reality show que defraudó al sistema por años mientras construía una imagen mediática funcional al trumpismo. Ninguno de ellos fue perseguido injustamente, ninguno representa un error del sistema judicial, ninguno es víctima de un proceso político. Todos son ejemplos perfectos de cómo funciona esta red de impunidad selectiva, donde el perdón presidencial no se concede por compasión ni por revisión legal, se concede por conveniencia, por estrategia, por deuda política o por negocio personal. Para obtener un perdón de Donald Trump existen dos rutas muy claras y ambas tienen poco que ver con la verdad o la justicia. La primera consiste en afirmar que tu caso fue una persecución política orquestada por Joe Biden o por el aparato demócrata, aunque no tengas pruebas, aunque todo tu historial sea una lista interminable de delitos comprobados. La segunda es mucho más sencilla y fácil: poner dinero, financiar su campaña, aparecer en sus eventos, estar bien conectado con su entorno. Y si haces ambas cosas, bueno, eso es mucho mejor. Your parents are going to be free and clean, and I hope we can do it by tomorrow. Is that okay? We'll try getting it done. Congratulate your parents. Congratulations, Savannah. And Alice had a lot to do with this. And just congratulate your parents. And I hear they're terrific people. This should not have happened. So, and you just, boy, they have good children. You're no longer children, but I'll say it anyway. They have good children, don't they? Huh? Ese es el manual. Ese es el sistema. Y lo más indignante es que todo esto se lleva a cabo con el sello oficial del despacho presidencial, con la firma de quien se sienta en el despacho oval y que actúa como si la ley fuera una herramienta más hecha a su disposición, como si el gobierno fuera una extensión de todos sus negocios privados, como si la justicia fuera solamente otra pieza de su tablero político. No hay revisión de evidencia, no hay proceso legal que respalde los indultos, no hay piedad genuina. Lo que hay es una lógica perversa. Si me sirves te salvo, si no, te aplasto.
Para el votante promedio, el proceso de perdón ya es visto como algo roto y asqueroso. Y con toda la razón, porque cuando la Casa Blanca empieza a funcionar como una agencia de limpieza legal, cuando el poder se transforma en una herramienta de blanqueo político y jurídico, los únicos que se están beneficiando son los aliados del presidente. El resto queda atrapado en un sistema que solamente es severo con los que no tienen contactos, con los que no tienen voz, con los que no tienen cómo comprar su inocencia. Para algunos expertos, estos perdones son un error no forzado, como si estos perdones fueran un paso mal calculado, como si Trump no supiera el daño político que le puede causar esta oleada de indultos. Pero eso no es entender la lógica del trumpismo. Esto no es un error, esto es un mensaje dirigido a su base. Si me protegen, yo los protejo. Un mensaje a los indecisos, aquí el poder tiene dueño, y si no te alineas, te aplasto. Un mensaje a los enemigos, si se atreven a desafiarlo, van a pagar caro. Porque él sí cuida a los suyos, pero no olvida a aquellos que lo contradicen. Esto es la mafia, pero en traje presidencial. Esto es impunidad institucionalizada con membrete oficial, con tono desafiante y sin una pizca de arrepentimiento. Y mientras tanto, ¿quién sí recibe el castigo? Los periodistas que lo están investigando, los fiscales que están intentando aplicar la ley, los activistas que denuncian, los ciudadanos comunes que no tienen acceso a un abogado caro ni a un amigo influyente en Washington. Cuando el perdón presidencial se convierte en herramienta política, cuando la justicia depende del grado de afinidad que tengas con el presidente, cuando la ley se convierte en un arma para castigar a los disidentes y blindar a los leales, entonces ya no hay democracia posible, ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay un país en el que todos seamos iguales ante la ley. Lo que hay es clientismo, lo que hay es servilismo político, lo que hay es miedo y complicidad, y lo que hay es peligro. Lo que se está consolidando no es solamente un gobierno corrupto, es un modelo de poder donde el castigo se aplica con saña y el perdón se otorga como recompensa, donde el crimen se convierte en una inversión rentable si se hace al servicio del líder, donde la ley se pliega a los intereses de una sola figura y donde el silencio se compra con cargos, con contratos o con libertades artificiales. Comparte este episodio si tú también crees que el perdón presidencial no puede seguir siendo solamente una herramienta para poder proteger a los poderosos. Si te indigna ver cómo se premia a quienes roban, estafan o traicionan al país solamente porque tienen conexiones, influencia o dinero. Mientras miles están enfrentando condenas durísimas por errores infinitamente menores, sin abogados caros ni padrinos políticos. Dale like si estás cansado de que el poder funcione como un club privado, donde las reglas se ajustan para proteger a los mismos de siempre, mientras que el ciudadano común queda desprotegido, expuesto y sin voz frente a un sistema que ya no responde a la verdad, sino al cálculo político y al oportunismo descarado. Y síguenos, porque este no es un episodio más. Esto es parte de una batalla por recuperar algo que no deberíamos de estar perdiendo. La certeza de que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, está por encima de la ley. Mi nombre es Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Yo por lo pronto me despido. Cambio y fuera.